Dicen que llegará el día en el que los pájaros se van a dar cuenta que su vuelo caprichoso se vuelve mágico con una buena canción de fondo. Radio Pública. Estamos con vos. Compartimos tu vuelo. Bienvenidas y bienvenidos a Sin Código. Ciencia, tecnología e inteligencia artificial en un solo lugar. Con Ignacio Guantín, todos los miércoles de 18 a 19 por la Radio Pública. ¡Empecemos! Buenas tardes a todas y a todos los televidentes, Radio Escuchas. Estamos acá en un nuevo programa de Sin Código, el programa de ciencia y tecnología de la Radio Pública. Y bueno, hoy estamos con una invitada de lujo, con Lucía Demeco, magíster en Economía Aplicada. Un gusto, gracias por invitarme. Qué bueno, Lu, tenerte acá. La verdad que estoy re contento porque estuvimos charlando previamente en estos días. Y bueno, la verdad que hay mucho para contar, mucha tecnología. Y bueno, lo que hago yo generalmente en los programas es poder hacer como una cronología tuya para llegar hasta el punto presente y meternos de lleno a lo que es, bueno, el emprendimiento o tu proyección, bueno, que ya nos vas a contar. Así que contá un poco, ¿dónde estudiaste acá? Secundaria, y a partir de ahí decime la carrera universitaria que fuiste haciendo. Bien, yo estudié en Los Tiros. Aunque la mayoría de mis amigas son de Maristas, yo estudié en Los Tiros. Bien, éramos bien, poquitos, bien. Estudié con Poito Carino. Ahí nos hicimos muy amigas. Y me recibí en Los Tiros en el 2014. Me fui a Rotary, a hacer un intercambio a Estados Unidos un año. Así que el colegio lo terminé afuera. Volví. Mirá qué bueno. Sí, estuvo muy bueno. Con Rotary de Luján también. Así que nada, un gran programa de acá de la comunidad de Luján. Pero el programa te deja terminar el cole afuera, ¿cómo es? Te vas, en realidad, puede ser el último año de la secundaria o años anteriores. Bien. Y sí, yo cuando lo hice fue que, nada, Los Tiros le puso mucha onda y me dejó recibirme dando materias que me habían quedado pendientes. Qué bien. Pero ahora hay un sistema digital, digamos, que rendís las materias desde estando afuera, en Estados Unidos o en Europa, donde te toque. Ah, está bueno. Así que nada, muchos chicos lo están haciendo y la verdad que está bueno el programa. Yo ¿y lo qué promociono mucho. No, porque me parece una experiencia espectacular para el último año del cole. Es como, bueno, no lo hice, pero me imagino que te debe dar como una, no sé, una apertura, otra perspectiva, un poco de, bueno, de salir de la burbuja de la ciudad, del cole, de los amigos, papá, a irte a, bueno, otro lugar del globo, en otro idioma. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Estuvo buena, no? Muy buena, la verdad, increíble. O sea, sobre todo para la edad que uno tiene. Uno es muy chico, a los 16, 17, y caes a un lugar totalmente remoto. Por ahí, a mí me tocó en Estados Unidos, en un pueblito hermoso. Mucha gente se va a Bélgica, Alemania. Mirá, ¿en qué pueblo? Truckee se llama, al norte Mirá. de California. No es conocido, pero es hermoso. Loco. Montaña, lago, de todo. Esquí. Bueno, y nada, fue una experiencia muy buena justamente por eso, porque abrís mucho la cabeza en una etapa muy temprana de tu vida. Claro, obvio. Muchos desafíos, ¿no? Tenés que aprender un nuevo idioma, estás solo, así que tenés que salir a buscar amigos, involucrarte en distintas actividades, participar en el colegio, porque nada, me tomaban pruebas y Claro, demás. no era, No es que me iba a boludear, claro. Iba a estudiar, así que nada, fue un año muy, muy lindo, lo recuerdo con mucha alegría. Qué bueno, y con idioma, o sea, fuiste... Fui sabiendo inglés, yo estudiaba en lo de Gabriela Matarolo acá en Luján. Ok. Así que tenía mi base de inglés, pero bueno, ya obviamente que lo reforcé mucho. Me imagino las primeras charlas, como romper el Sí, hielo ahí. Ay, lo difícil que fue, pero no, salió bien. Bueno, qué bueno. Y de ahí cómo siguió entonces. Volví del viaje Sí. con la idea de relaciones internacionales, ¿viste? Con la cabeza abierta, queriendo ser canciller más o menos. y me anoté en la DITELA desde afuera. De hecho, cuando estaba en el intercambio apliqué una beca en la DITELA. Y ahí me dieron la beca del 50% por tener buen promedio en colegio privado. Golazo. Un golazo, porque fue el 50% Golazo, menos sí. durante Ni 4 hablar, años. Ni hablar. Que DITELA de por sí es una universidad cara, pero bueno, tiene un buen sistema de becas. Así que lo pude aprovechar y bueno, en ese momento me fui a vivir a Capital y empecé estudiando Relaciones Internacionales y al tercer año me cambié a Ciencia Política porque sentía que íbamos por
por el lado de la ciencia política que las relaciones internacionales, aunque de alguna manera se pisan, son Claro. disciplinas muy similares. Claro. Así que bueno, ese fue el recorrido universitario. A partir de ese momento cuando me recibí, empecé a trabajar como politóloga, digamos, haciendo análisis de datos justamente, pero en un ámbito muy académico. Trabajé para Oxford, para Maryland, para universidades de afuera, Mirá. por los contactos de la ITERA justamente, Sí. en temas de género, de justicia, de políticas públicas, cosas muy de nicho de ciencia política. Y en el 2020, plena pandemia, dije, bueno, quiero seguir profesionalizándome, y ahí fue cuando decidí hacer la maestría en Economía Aplicada, que Bien. también me abrió un poco el panorama en términos más cuantitativos, si se quiere. Che, y bueno, ahora como que me empiezan a llegar 2 millones de preguntas, pero todo ese trabajo de datos que vos hacías era hacer un análisis en base a, bueno, las diferentes temáticas por las que te contrataban, supongo, y ¿solo el análisis con algún tipo de proyección o cómo es el trabajo ahí? Bueno, dependía mucho de quién financiaba, por supuesto, y el tipo Sí. de trabajo, del foco de la investigación. Ok, Pero te doy un ejemplo. Uno Sí. de los análisis que hicimos para Oxford fue en función de la base de datos que había de la justicia argentina, de las personas que laburan en la justicia, entender cuál es el grado de nepotismo. Entonces tuvimos que hacer como un network analysis, se llama en términos computacionales, que unís nodos con ejes haciendo loops, ¿viste? Iterar datos Sí. para entender dónde hay conexiones. Fo. Fue zarpado, porque era mi primera vez haciendo análisis de datos tan como Mirá. integrales, digamos, pero bueno, surgió a partir de una base de datos muy básica de la justicia, y a partir de ahí hacer como trabajos más sólidos en términos de computacionales. Y una vez que hicimos esos insights, que la realidad es que creíamos que no iba a haber mucho nepotismo, o sea, asumíamos que sí, pero dijimos por ahí no es la manera correcta de medirlo. Y cuando empezamos a hacer estos análisis y visualizarlo, fue increíble. O sea, muchos apellidos repetidos en muchos juzgados de distintos niveles, digamos. Y bueno, eso derivó, o sea, mi trabajo era ser como asistente de investigación para estas publicaciones que después se publicaban en revistas internacionales afuera, con otra gente, no siendo los coautores, digamos. Claro. Nosotros hacíamos más a la asistencia, pero bueno, ese es un ejemplo típico de temas de ciencia política en donde el foco o la metodología es cuantitativa. Se usa mucho previo a elecciones también, ¿no? También, sí. Como, bueno, ese tipo de investigaciones que te lleven después a, no sé, tener más presencia en cierto estado. O... Ahí ya es más como sociodemográfico, si se quiere. Bueno, mirás a nivel ok. territorial cuáles son los tipos de candidatos que pueden llegar a votar a determinados partidos Claro, políticos. Claro. Y en función de eso, por ahí es más el asesoramiento al político Claro. para ver dónde puede levantar más votos que hacer un paper para que la gente académica lo lea, digamos. Por ahí la finalidad del análisis de datos Claro, más investigación tu parte era como más investigación. Sí, más investigación. ¿Y lo otro en qué entraría si no es investigación? En lo social decías. Sí, claro, Sí. o sea, el análisis sociodemográfico, yo quiero creer que si es a nivel electoral, por ahí es más para asesoramiento político, Bien. una asesoría. Che, qué increíble, me parece muy bueno. es Y interesante. te resultaba... A mí me apasionaba, me gustaba mucho, sí. Lo que pasa es que fui cambiando la agenda de investigación. Al principio empecé con esto de la justicia, después empecé a intersecar un poco el género con la justicia y entender en las Cortes Supremas de América Latina Sí. cuál es la composición de estas cortes en términos de género. Ujú. Fue un laburazo, porque también tuvimos que recolectar datos históricos desde el 1900 y pico hasta la actualidad. Y en ese caso, ¿dónde tenés el acceso a esos datos? Lo hacíamos muy manual, o sea, hay organismos que recolectan algunos Claro. datos, pero que están incompletos generalmente, entonces Bien. accedes directamente al Poder Judicial de cada uno de los países y completas las bases de datos manualmente, o sea, es un laburo, lo tenés que hacer vos, pero Ok. una vez que tenés los datos, por lo menos los podés procesar. Hicimos mapas de calor, entendiendo bien dónde estaban los problemas en términos de género y dónde habían países más avanzados. Claro. Pero bueno, al menos eso es un análisis en términos estadísticos muy básicos, porque es estadística descriptiva, pero al menos te permite hacer un diagnóstico de lo que está pasando realmente en cada una de las Cortes Supremas. Pero bueno, como te decía, fue mi primer temática apenas me recibí, después fui cambiando. Y a medida que fui creciendo y también desde que falleció mi papá, yo Sí. me hice cargo de su microempresa. Ok. Entonces venía muy atada a todo el agro y terminé trabajando en Fundar, que es un think tank que hace
estudios o investigación de política pública para el desarrollo, en Argentina específicamente, bien. Y ahí trabajaba en el área de recursos naturales, específicamente en agro. Así que de alguna manera ahí empecé a conectar agro, claro, innovación, datos, ciencia política, como fue un buen lugar en donde pude empezar a intersecar todas estas cosas. Qué bueno cuando no sé si fue algo como que lo ibas pensando, como que actuabas para llegar a ese punto donde todo se unía, o en un momento te diste cuenta de, mirá, se unió yo creo todo. Que no, sí, más lo segundo y lo primero, no fue adrede. Qué loco eso, ¿no? Sí, muy loco. Está bueno porque, no sé, a mí me pasó de encontrarme en un punto así donde cosas se conectan y es como que tiene otra motivación, ¿no? Sí, 100%. La verdad que fue un buen lugar. Bueno, ¿y ahí cómo seguiste entonces? Y a partir de ahí terminé después, o sea, empecé a interesarme cada vez más en esto de la tecnología, la innovación, el sistema científico-tecnológico argentino. Investigamos mucho sobre esos temas y yo siempre tratando de meterme en temas de datos. Entonces yo hacía de las encuestas que existían a nivel nacional, yo las pulía los datos, los analizaba, hacía las visualizaciones. Pero bueno, empecé a nutrirme más allá del análisis de los datos, de las temáticas que miden esos datos. Y a partir de ahí tuve la oportunidad de trabajar en Accenture. Me salté, bien. Dije, bueno, tengo ganas más allá de la academia, tengo ganas de tener una participación en el sector privado. Claro. Y bueno, y había un área vacante en Economic Modeling, que lo que hacen es estudiar datos económicos para hacer forecast o distintas cosas. Y también para mí implicaba un salto desde la ciencia política a la economía, que yo estaba terminando el máster. Así que bueno, decidí dar ese salto y me encantó porque ahí sí fue más desafiante en términos computacionales. Tuve que hacer proyecciones para medir cuánto iba a ganar Accenture en distintas regiones, ¿no? Y con variables macroeconómicas. Entonces era un mundo nuevo, pues yo no estudié economía, de como carrera de grado, sino que fue una maestría. Claro. Entonces era aplicar ese conocimiento que adquirí durante 2 años en un trabajo nuevo. Pero estuvo espectacular. O sea, de repente... qué responsabilidad también, porque no es que estás haciendo una proyección de... Claro. No sé, de algo un poco más subjetivo. Es nada. Las revenues de Accenture, claro. Sí. Pero bueno, obviamente que había un equipo, no es que yo lideraba, o sea, había una mujer econometrista genia que lideraba todo el equipo y yo participaba bastante activamente con ella mano a mano para definir, para entender bien si los modelos estaban bien usados o no. Pero bueno, ese trabajo en particular fue cortito, mi participación en Accenture, pero aprendí mucho, o sea, aprendí de modelado econométrico, de Python, de R, de Stata, o sea, de cómo combinar distintos softwares para hacer un único modelo, porque claro. A veces que necesitas distintas cosas. Así que la verdad que estuvo muy bien, me gané mucha experiencia. Qué bueno, como que ya contaste en 10 minutos Fue todo un rápido, proceso de un millón de cosas. Bueno, no sé por dónde ir haciendo doble clic, pero me parece está bueno. Hablabas de tu viejo y el microemprendimiento que tenía. Sí. ¿Qué era lo que hacía? Mi papá era productor agropecuario, un productor chico, si se quiere. ¿De acá de Luján? De Luján. Sí, en realidad mi papá nació en Giles. Bien. Pero bueno, mi abuelo compró un campo en Luján y se vinieron de chicos a Luján. Y mi abuelo también era productor agropecuario sin estudios. Mi abuelo tenía tambo. Bien. En el campo que yo actualmente manejo, digamos. Y mi papá lo continuó, pero con otro nivel de sofisticación, digamos. Como que mi papá estudió ingeniería agronómica y vino a introducir un poco de mayor tecnología, claro. Mayor optimización. O sea, venía con otra cabeza distinta a la de mi abuelo, que mi abuelo un poco no le gustaba eso, porque era como un tecnócrata, decía de... Típica, ¿no? Como lo hablábamos sí, hoy. Lógico, como... sí. Generación a generación. Llega la nueva generación y claro. Es miedo a lo que va a traer. Miedo a lo nuevo, pero por ahí lo nuevo es mejor, digamos. Entonces sí. Está bueno intentarlo. Y bueno, mi papá lo que hacía era básicamente producir. Era productor agropecuario, alquilaba distintos campos. O sea, su negocio principal era arrendar y producía soja, maíz, trigo, tenía sus maquinaria agrícola. Y además de eso, otro nicho que tenía, otro negocio que era un poco para diversificar por cuando le iba mal en términos de la producción agrícola, sí. Era la avicultura. Bien. Entonces empezó, en el momento que yo nací, en el año 1996, hizo el primer galpón de pollos. Mirá, y de ahí lo fue con extendiendo. Tu nombre con tenía. mi nombre. Creo que me lo merezco, al final del día un poco. Bien. Así que bueno, y bueno, cuando yo tenía 20, en el año 2017, papá tuvo un accidente, falleció. Y ahí como hija única tuve que ocuparme de todo. Y fue un poco traumático porque de un día para otro me cayeron un montón de responsabilidades nuevas que yo no sabía ni manejar ni en qué consistía cada una de las cosas. O sea, estabas en cero con respecto a la profesión sí. y el oficio de tu viejo, en cero.
Estaba en cero, y totalmente. ahí arrancaste. Sí, dejé la facultad. Te arremangaste. Estaba en Ditela, dije, bueno, chau Ditela por el momento, no puedo con todo. Me volví a Luján y me puse la 10 para organizar todo el conflicto. Pero bueno, tuvo solución, o sea, ahora que lo miro, viste, para atrás, digo, bueno, se fue organizando todo. Yo también pude volver a la universidad, pude seguir con mis estudios, seguir con mi carrera. Claro. Pero bueno, en el mientras tanto también el desafío estaba en poder continuar con lo de mi papá. Así que nada, ahora me pone contenta haber podido, de alguna manera, haber podido hacer todo eso a pesar de los desafíos y las circunstancias, digamos. Qué bueno. ¿Y pudiste aplicar algo de tu parte de datos al campo? O sea, no del lado de emprendimiento, ¿no? Primero te lo digo como del tuyo personal. Yo hacía lo que podía porque estaba de alguna manera empezando a aprender de temas de datos. Claro. Trabajando full time en Accenture, en fundar en distintas organizaciones y llevando adelante toda la producción de mi papá. O sea, era muy difícil ya ponerme a pensar cómo intersecar todas esas cosas, pero lo que sí empecé a notar dentro de la producción avícola específicamente es que había muchas carencias en términos de datos. O sea, que había muchas ineficiencias producto de no tomar decisiones basadas en datos. Claro. Entonces, mi punto fue, una vez que pude concluir todo, fue decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo respecto de lo que aprendí en esta producción y de lo que yo sé de mis ciencias sociales y de mis trabajos para integrar todo esto y mejorarle también la vida a los productores avícolas que por ahí tienen producciones ineficientes porque no toman decisiones basadas en datos? Claro. Y ahí surge el emprendimiento que estoy tratando de llevar adelante en este momento. ¿Que ya tiene nombre? Avismart. Avismart. Bien. Sí. ¿Ya fue picheado en algún lado? Lo piché. Hice un programa de incubación en Río Cuarto, Bien. en Córdoba. Bien. Otro en la Itela. Vamos todavía. ¿Y cómo fue eso? Pero no, viene bien. O sea, creo que estoy en un estadio muy temprano. Estoy en la fase de la idea, tratando recién de llevar adelante un MVP. Bien. Y hablando con distintos productores a ver si están interesados en adoptar la tecnología o no y de qué manera, si no es esa tecnología específicamente, de qué manera puedo pivotear para desarrollar el producto que ellos necesiten. Claro. Entonces ahora en esta instancia la verdad es que estoy aprendiendo más de emprendedurismo que del proyecto en sí mismo y de avicultura. O sea, estoy aprendiendo a ver cómo recibo el feedback de los productores, de qué manera ir iterando para... 100%, sí. Bueno, ¿y qué es entonces? Contanos acá a nosotros. Y Avismart lo que propongo como primer paso es digitalizar planillas que están en lápiz y papel. Bien. ¡Qué clave! ¡Por Dios! Por Dios, o sea, lápiz y papel. Entiendo que bueno, que hay cosas que analógicamente van y funcionan, pero en una era o en un momento donde la inteligencia artificial o capaz que la IA ya es un paso mucho más adelante, ¿no? Pero donde yo siempre digo esto en casi todos los programas, y lo hemos hablado un montón de veces, que tenemos en la palma de la mano una cantidad de información, podemos acceder a cualquier tipo de información, de herramientas o soluciones solamente con desbloquear el celu e empezar a leer o entrar a un tutorial, lo que sea. Tan sencillo que bueno, a veces cuando decís, che, ojo, papel y lapicera, no sé, como que es arcaico, ¿no? Pero bueno. 100%, sí. Vas a eso, digitalizar. Hay tantas tecnologías actualmente que si lo más básico no está cubierto, o sea, tampoco podemos estar pensando en IoT si todavía ni siquiera tienen el lápiz y papel eliminado de la vida diaria. Sí, perfecto. Y eso es algo que noté justamente cuando estaba en esta producción. Bien. Notaba de que yo, o sea, como productora, necesitaba tener acceso a los datos y para poder saber los picos de mortandad o variables, otras métricas como el peso del pollo, tenía que ir hasta la granja, pedir la planilla, analizar los valores, que encima son tablas en donde aparece el valor crudo, o sea, ni siquiera no hay un procesamiento del dato en donde te dice el porcentaje de mortandad, o lo tienen que calcular manualmente el tipo que labura en la granja, claro. Lo cual no está exento de errores y además te hace muy ineficiente el proceso porque no lo tenés en tiempo real. Entonces yo lo que había hecho, volviendo a tu pregunta de si había empezado a experimentar algo cuando yo estaba a cargo de esa producción, bien, lo que hice fue un Excel básico y le enseñé a los chicos que laburaban en el campo a completarlo. Y ellos tenían mucha motivación, creo que porque eran jóvenes cuando trabajaban, y lo empezaron a completar. Entonces también a ellos les facilitó el laburo de no tener que calcular sumas acumuladas y porcentajes. ¡Qué o sea, era como, gracias por traerme esto. Y a mí, yo estaba en Buenos Aires estudiando y de repente abría el Excel y podía ver en tiempo real cuál era el porcentaje de mortandad de cada uno de los galpones. Claro. Y no tenía que esperar hasta volver a Luján o a que cerrara la crianza para saber cómo había sido productivamente mi crianza. Sí.
Entonces, a partir de ese primer experimento dije, bueno, esto se puede primero estandarizar y después escalar. Entonces, el primer objetivo fue desarrollar una especie de MVP en el que, por medio de un Google Forms, cargamos los datos, lo conecta a un Sheets. Ahora lo queremos hacer saltar a un Google Looker para que el productor directamente tenga el dashboard en tiempo real y pueda no tener que analizar números, sino tener que analizar visualizaciones que le permitan en tiempo real tomar decisiones. Pero básicamente los datos que cargamos son de mortalidad de las aves y del peso. Y los envíos del alimento, que lo que te permiten entender es cómo convierte el pollo, el alimento que consume en peso, que es como la métrica clave, ¿no? Es decir, si vos consumís un kilo de alimento y lo transformas en 1 kilo de peso, entonces la conversión es 1:1. Está bueno eso. Es ideal, Claro. No pasa, pero bueno, por lo menos tener el parámetro, es decir, en dónde estoy parado. Y también poder compararse crianza a crianza, ¿no? Porque al no tener un registro de los datos, o sea, no solo en el momento actual, sino también históricamente, bueno, cómo venís siendo ahora en función de lo que fuiste en el pasado, digamos. Claro, y también para poder proyectar, porque decís, También, si sí. no entendés qué es lo que estás como haciendo o ganando, o bueno, en comparación a algo, es como solo voy porque funciona de alguna forma. Claro, y sí. estoy yendo nada más. Sí. Bueno, ¿y cómo funciona eso? ¿Lo empezaste a aplicar en el tuyo? ¿Saliste a...? Salí a buscar gente, usuarios que quisieran incorporarlo. Bien, ¿cuántos ya hay? 3 están cargando datos. Bien, ¿en cuántos galpones? ¿Son 3 galpones? No, las granjas generalmente tienen más de un galpón cada Ok. una. Cuando hablo de usuario, hablo de un productor. Está bien, sí. O sea, una granja, y Sí. las granjas tienen 2 galpones, otras 6 y otra 4. Bien. Así Bueno, que es un lindo número. es un buen número, sí, pero bueno, o sea, el desafío está en que carguen los datos. Me está pasando con una granja que no los carga todos los días. Mirá. Y ahí es como que yo tengo que tratar de entender, primero, cómo generar un sistema de incentivos para que carguen esos datos. Claro. Y si no genero el sistema de incentivos, ¿por qué por qué el productor no tiene el incentivo de decirle al tipo que tiene que cargar el dato que lo haga? Entonces digo, ahí tal vez no le interesa tanto el producto. Por ahí lo que quiere el productor es otra cosa, que no es un dashboard, sino que es otro producto, por ejemplo, y vamos a lo IoT directamente, Sí. sensores que te midan variables ambientales en tiempo real, y que si tenés una temperatura no adecuada para los pollos, que te lo alerte y que te haga tomar una decisión en tiempo real. Entonces digo, por ahí no hay que medir tan estrictamente la mortandad diaria y el peso, sino es más bien otro tipo de variables que te permitan optimizar justamente la mortandad y el peso. Claro. Como variables ambientales desde temperatura, amoníaco, Mirá. bueno, entre otras. Y lo que se está haciendo mucho afuera, y te puedo hablar un montón de tecnologías de afuera que hoy en día en Sí, Argentina me encanta. no la estamos incorporando. Estamos para eso, sí. Está bueno también porque vos lo ves como una proyección, no... A ver, vos estás implementando lo básico, estás dando el primer paso, pero también estás viendo muchas cosas en internet o, bueno, eventos y qué sé yo. Sí. Y capaz encontrás algo que decís, como a este punto quiero ir, o viste el modelo A de una empresa y el modelo B de otra empresa y decís, no, pará, pero esto Estos podría dos ir juntos, directamente, ¿no? 100%, sí. Y bueno, ¿y qué viste? Bueno, he visto balanzas digitales que están muy En buenas. todo el... No, son chiquitos. O sea, actualmente en Argentina Sí. y bueno, en gran parte, Sí. al menos de América Latina, el peso, el pollo, para medir el peso, lo hacen de manera manual. O sea, tienen que agarrar a los pollos en sus Sí. distintos... lo hacen semanalmente, cargan los pollitos en un tachito y con una balanza los ¿A levantan. cada uno? No toman muestras en distintas Claro. partes del galpón. Pero ok. es re sesgado porque primero no tienen ganas los tipos de tomar muestras de manera eficiente, o sea, como correspondería. Sí. Lo hacen medio al tuntún y bueno, sacan un promedio. Pero bueno, es un laburo, ¿me entendés? O sea, Sí, no es lo bueno. más divertido del mundo tener que salir ¿Cuántos pollos entran aproximadamente? Bueno, obvio que depende de la granja, ¿no? Pero en un galpón. sí, Generalmente 10.000. 10.000. 10.000, 12.000, 15.000, depende del tamaño del galpón. Del tamaño, ¿no? Sí. Pero 10.000 es el estándar. Sí, ponele. Ok, Así que sí. claro. Imposible Y yo- sacar una métrica yo no preguntando, secada. uno por uno, parece la pregunta de Susana, ¿el dinosaurio vivo? Le dice. Claro, es complicado. No, complicado. Bueno, y estas balanzas lo que hacen es, te recomiendan poner 3 por galpón, digamos, justamente para Ok, tener sí. métricas en tiempo real y que no estén sesgadas. Bien. Pero tienen una camarita que con inteligencia artificial, específicamente con computer vision, Sí. miden, o sea, pueden identificar la cantidad de pollos que están parados en ese momento en la balanza. Bien. Entonces te miden el peso, pero te lo dividen, o sea, te hacen el promedio de la Directamente, claro. Claro, automáticamente y todo el tiempo. O sea, no es una vez cada 1000 años, es
Vos lo programás, cada 10 minutos quiero saber el peso del pollo en los distintos puntos del galpón. 10 minutos, una gana de tener el dato, ¿no? Sí. Pero con esos millones de datos lo que hace después es esta gente que está promoviendo este tipo de lanza, es hacer un forecast de cuánto va a medir el pollo con las métricas estas que son millones de datos históricos. Podés saber el peso del pollo futuro. Y en función de eso podés tomar decisiones de cómo administrar mejor el alimento, que es uno de los componentes más caros en la industria. Claro, te va a decir, che, si vos seguís de esta forma, el pollo en un tiempo te va a pesar tanto. Por ahí vos querías que pese para fin de la crianza 3,5 kilos y no, te dice va a pesar 2. Entonces, bueno, hay que ajustar o el manejo o algo que está fallando. O, no sé, el alimento, o sea, la fórmula alimenticia o algo en ese sentido. Esa es una de las muchas. Otros están incorporando, por ejemplo, cámaras directamente, que está bueno porque, desde mi punto de vista, es como que incorporan más métricas. O sea, ¿cámaras normales o térmicas? ¿O hacen todo? Hacen todo. Okay. O sea, miden temperatura y otras variables ambientales, pero también al tener computer vision lo que te permiten entender es cantidad de pollos en el galpón. Sí. Y como los pollos muertos los van sacando, vas midiendo también mortandad. Y te identifica también qué porcentaje de pollos pueden estar con algún tipo de enfermedad. Te detecta enfermedades. Solo por la cámara, es impresionante. Y también te mide... ¿Sabes qué variable toma ahí? O sea, ¿cómo hace para saber si el pollo está enfermo? Yo no sé específicamente. Yo asumo que tiene que ver con la contextura física del pollo. Que también justamente en función del tamaño pueden medir el peso, estimarlo. O sea, no medirlo, estimarlo no es tan preciso por ahí como una balanza, pero lo estiman. Sí, o yo hoy justo leía uno, en realidad estaba justo merendando y abrí el audio del chat y me puse a charlar un ratito. Sí. Y le pregunté por diferentes tecnologías como de ahora, y una que me dijo era que era también con la cámara que identificaba patrones. Nada, esto va aprendiendo de 10.000 pollos diarios de todos los movimientos y te dice, bueno, por este movimiento puede ser que tenga esta enfermedad. Claro, no, sí, es increíble. Es muy, muy loco, es muy loco. Y en Estados Unidos el paso siguiente ya es otro nivel, pero robótica. O sea, no solo IoT, es robótica, robots. Pollos robóticos. No. ¿Qué no? Están comiendo robots. No, pero los robots juegan con los pollos, aparentemente, y lo que hacen es... Bueno, unos chicos de acá que yo estuve en contacto... Pará. Esto es lo que vas a contar, que hay robots que juegan con los pollos. No juegan, te estoy haciendo un chiste, sí, pero digo que están ahí... Interactúan. O sea, lo que hacen es básicamente, vos cuando tenés un galpón lo tenés que caminar para remover la cama y también para agilizar el movimiento del pollo, que se sugiere. O sea, está bueno cuando el tipo el que labura en la granja camina, primero porque va identificando si hay algún tipo de problema, no sé, la cortina tanto se rompió, el alambre falta esto, falta el pico vedero, no anda. Pero el movimiento de los pollos es recomendado, y también el movimiento de la cama, que eso lo hacen con un rotobacter. ¿Qué es acerrín que hay en el piso? No, es cama de pollo, es el guano del pollo con cáscara de arroz, es una mezcla. Morphy, ¿van comiendo ahí? No, es como, donde están apoyados tiene que ser como, no pueden estar en un piso, digamos, tiene que ser de una determinada... Acolchonadito para que... Te pregunto, no tengo ni idea. No, yo tampoco soy especialista en esto, pero bueno. O sea, es cáscara de arroz con otras cosas y se acumula guano. El guano lo tenés que, de una vez cada tanto, lo tenés que limpiar, lo tenés que sacar con una máquina especial. Y porque si no se enferman también si están tanto tiempo ahí, supongo, ¿no? Sí. Y bueno, y con estos robots lo que hacen es mover la cama automáticamente, o sea, sin tener que tener la persona que esté empujando la máquina. Lo hace solo el robot y además, o sea, agiliza el movimiento de los pollos y en tiempo real también te va midiendo temperaturas ambientales. Así que es increíble. Y otro de los robots en Estados Unidos que todavía no salió, levanta directamente el pollo muerto. O sea que es una gran tarea porque imagínate que levantar pollos muertos no es lo más divertido o sea, es un trabajo muy... Me imagino que no. No es lo más divertido, y digo, si el día de mañana lo puede hacer un robot, estaría espectacular para que la persona que trabaje en la granja se dedique a hacer otras cosas, más de manejo, más de hacer más eficiente. Sí, yo vi, bueno, como el más básico, ¿viste el robotito de limpieza? Bueno, el robotito de limpieza del medio saca una mano y, no sé, está la zapatilla, ponele, hace así y la lleva a otro lado y para poder seguir limpiando. Después vi otro que... es como es un brazo también, pero en el borde, o sea, lo que sería como la mano, es un formato de tentáculo, real, tipo de tentáculo,
Entonces, sea lo que sea que tiene que agarrar, sea una planta, sea una pelota, sea un mueble, lo que sea, se adapta perfecto al agarre al ser de esta forma tentáculo. Entonces, truc y increíble. Sí, increíble. Impresionante. No, impresionante. Pero bueno, eso es un estadio como muy, muy lejos. Bien, pero me encanta nada, ver también como la futurología de esto, ¿no? Hoy veía uno, ponele de Amazon, que ya registró un dirigible de drones. Ajá. Se supone que como que la idea es que está el dirigible, no sé, por Estados Unidos, va recorriendo, y dentro del dirigible van saliendo drones con los paquetes para las casas. Tremendo. ¡Wow! No, increíble. Como que siento que no terminamos de percibir todo lo que No. se puede llegar a generar. Siempre lo hablamos, ¿no? Como que el avance es muy rápido y por más que, bueno, qué sé yo, no sé, en tu caso o en el mío, como que estamos más conectados en el día a día, sea en el área que sea, ¿no? Pero con lo tecnológico, qué sé yo. Pero si no, te pasa por arriba. No, total. Te pasa por arriba, ¿no? No hay chance, es mucha información, mucho avance en muy poco tiempo, es muy poco el tiempo. No sé hace cuánto vos escuchás, ponele, de tecnologías o de este tipo, no sé, para el rubro tuyo. Para la avicultura en específico, sí, hace muy poco. Muy poco. Muy poquito. Y de hecho, bueno, yo ahora porque me empecé a involucrar, pero claro, yo no creo que estas tecnologías tengan tanto para atrás, digamos. Y bueno, también vos encontrás ahí como este punto de dolor, ¿no? En poder digitalizar lo que son, bueno, las granjas, los galpones, porque nada, lo viste ahí, ¿no? Si se hace a mano, quiero pedirle información del galpón y estoy en Capital, me tengo que volver hasta acá para ver si, bueno, cuál sea la variable que tengas que ver. Totalmente, sí. Pero bueno, hay una cuestión ahí de adopción tecnológica que lo hace más desafiante todavía. O sea, creo que es un sector que todavía no está tan abierto en términos de digitalización e incorporación tecnológica. Claro. Entonces eso hace que sea un desafío. Pero bien, y lo hablamos, creo que en la entrevista con Ro Cordero, el tema del género en los diferentes ámbitos, ¿no? Y justo antes de empezar el programa lo charlamos un poquito, me parece que está bueno también como visibilizarlo un poco. ¿Cómo es en un ámbito donde es súper masculino, como es el agro, que vos vayas a un galpón a proponer una idea a una persona, no quiero meter a todos en la misma canasta, ¿no? Pero digo, 50, 60 años, 40, no sé, si debe andar por ahí, sí. Pero súper masculino del campo, y llegás vos y le venís a ofrecer esto, que es una recontra solución. ¿Cómo te reciben? Es difícil ser mujer en un rubro así, o sea, no. Ok, a eso iba. Sí, no es fácil. Por suerte tengo gente, o sea, me he contactado con mucha gente amiga y amigos de mi papá, entonces siento que tal vez en esos casos me reciben con los brazos abiertos, pero porque hay un conocido por medio. Claro. Pero si no los conozco, no digo que no me hayan recibido, de hecho muchos se han abierto y estoy muy agradecida por eso. Qué bueno, bien. Pero sí es cierto que hay una cuestión de género ahí que noto por determinados comentarios, por micromachismos que por ahí ellos ni los perciben y no lo hacen con maldad. Sí, te entiendo. Pero siempre está esta cuestión de, se nota que sos mujer, o comentarios así que atraviesan el género, que decís, ¿por qué lo traes a colación si yo te estoy proponiendo algo? O sea, de última preferiría que me critiquen el producto como para tener margen de mejora, pero no una crítica desde el lado del género, porque no tiene nada que ver. O sea, como que el argumento punto de reunión es otra cosa. Claro, la lógica del argumento se cae. Y ahí sí, uno es como que decís, este tema como que es un pendiente de resolver, y sobre todo en industrias tan masculinizadas como la agropecuaria. Bueno, bien. ¿Y cómo viene? Bueno, ahora ¿estás a full con esto? ¿100%? Estoy más a full con una... Porque yo sé que, que de full te partís en 20 pedazos. Sí, ¿y qué estás haciendo hoy? Yo ahora me estoy enfocando en irme afuera. Estoy en el proceso de aplicación, que también es un laburazo. Okay. Estoy aplicando a becas para irme a estudiar afuera. Okay. Así que... ¿Estás en proceso de...? Estoy en proceso, ahora ya estoy más en la espera, ya terminé la parte de aplicación. Ahora en esta semana deberían confirmarme si recibo la beca o no. ¿Cómo es la aplicación a una beca en el exterior? Tenés distintas. Yo apliqué a Chevening, que es una beca de Inglaterra.
pero la tenés que hacer con un año de anticipación. O sea, yo me estoy yendo ahora en el 2025, empecé en el 2024, y es un laburo. O sea, primero tenés que completar un formulario, después te piden ensayos. Tuve que escribir 3-4 ensayos sobre mí, muy bien pensados, digamos, en inglés. Si te va bien en eso, te llaman a una entrevista en la embajada. A mí me llamaron, tuve la entrevista, contando un poco más sobre mi aspiración profesional y por qué quiero irme a estudiar a Inglaterra. Wow. Y en el mientras tanto, o sea, eso es solamente para la beca y la financiación. En el mientras tanto tenés que aplicar a las universidades. Así que te dan 3 opciones, o sea, tenés que elegir 3 universidades a las que ir. Ah, como que son dos puntos separados distintos, en realidad. O sea, a la embajada le tenés que decir, mira, apliqué a esta y esta. Ok. Si la embajada te da la beca, tenés que tener sí o sí una aceptación de alguna de las 3. Entonces la sugerencia generalmente es aplicar a una universidad top, una normal y otra medio pelo, cosa de que por lo menos en la medio pelo quedes si te dan la beca. Mi estrategia no fue esa. Yo no hice caso. Me causó la descripción de la universidad. Sí, sí, te juro. Pero bueno, ¿cuál fue tu yo estrategia? dije, no, voy por todo. O sea, si no quedo, no quedo. Allá arriba. Sí, 3 allá arriba y si no quedo, no quedo. Terraza, dirían algunos, no. Y después, cuando me empezaron a rechazar, dije, ay, ¿en qué me metí? Porque apliqué en Oxford, no quedé en Oxford. Bien. Y ahí me agarró miedo. Dije, mira, si no quedo en ninguna. Y mi segunda opción era Imperial College London. Y quedé en Imperial, así que bien. voy a esa, confirmado. ¿Ya está confirmada? Confirmada, la universidad sí, ahora falta la beca. Ah, bien, bueno. Pero- ¿Y cuándo te dan esa ¿Noticia? Sí. Y ya, en esta semana. ¿Esta semana? Esta semana. Mirá que quedan 2 días de la semana. Sí, se supone que esta semana, y si no será la semana que viene, no sé. Pero bueno, es una beca internacional, eso está bueno decirlo. Es una beca que da el gobierno de Inglaterra a distintos países del mundo, y son como números limitados para cada uno de los países. Bien. En Argentina generalmente se dan 20 personas por año, no sé cuántas aplican, creo que aplican entre 300 y 400 y le dan a 20, 30. Ok. Eso es Inglaterra, y si no, del lado de Estados Unidos, que era en realidad la primera como idea que tenía era Estados Unidos, y después por cosas de la vida me terminé aplicando a Inglaterra, pero en Estados Unidos existe Fulbright, que también es una beca del gobierno de Estados Unidos que financia a estudiantes del extranjero que quieren ir allá, y para maestrías de 1 a 2 años y de doctorados también. ¿Y lo tuyo sería un doctorado? Una maestría. Una maestría. Ah, como ya tenías la maestría es otra más. Sí, no tenía ganas del doctorado. Bien. Doctorado no Pero llegué. podía ser también economía, entrar a economía aplicada. En un doctorado sí, Sí. podría haber hecho el doctorado. Ok, ¿y a qué vas entonces? Voy a hacer Business Analytics, o sea, Ok. datos Sí. aplicados específicamente a negocios. No al agro, sino te abrís a... A negocios en general, y Está bueno eso. mi objetivo es después eventualmente por ahí, si es que sigo interesada, asumo que sí, en el agro, que es como mi raíz o de donde vengo. Sí. Pero también tener el panorama de otras industrias a donde las puedo aplicar. Entonces tengo materias optativas, por ejemplo, de Analytics y energía, o sea, datos aplicados a energía, datos aplicados a salud, datos aplicados a deportes. Entonces está buenísima en el sentido de que me va a abrir mucho la cabeza. Y también me va a dar conocimiento técnico en temas específicos que por ahí hoy no soy experta, por ejemplo en Machine Learning, que es una disciplina específica de la computación que me gusta mucho. Claro. Bueno, y en otras cuestiones. Y está bueno, también. ¿no? Porque como que pienso que el foco en negocios te da como una estructura, una base recontra sólida para después, bueno, abrir las redes al que sea, ¿no? Sí, Eso está 100%, buenísimo, sí. porque está bien que si decís, bueno, lo voy a hacer como más de nicho y vas al agro, seguramente como que, bueno, no sé, tal vez avances más rápido en la parte del agro, ¿no? Pero como que esto te abre después... Abre muchas, Sí. muchas ventanas. Sí, va a estar bueno. Y que en un tiempo tan cambiante como casarte con un... Total, sí. Medio complicado, ¿no? Sí. Y además, o sea, creo que voy a entrar en una comunidad de emprendedores que están liderando estos temas, entonces eso, más allá del estudio específico, me entusiasma la idea de conocer gente, de Claro. llevar adelante proyectos con otras personas. Claro. Así que va a estar Vos bueno. sabés que la otra vuelta veía... Mirá con lo que voy a saltar, ¿no? Pero tiene un poco que ver. Veía a Luisito Comunica. ¿Lo Ajá. conoces a Luisito Comunica? Lo tengo, sí. Bueno, es un youtuber que va por el mundo Sí. mostrando diferentes países y todo. Está bien que era algo pago que se le hicieron, pero había una universidad en, no sé si era Dubái o Qatar, que era una universidad de negocios donde, o sea, lo que quiero contar es el modelo de estudio que tenían los chicos, ¿no? Cada trimestre ellos cursaban las materias, pero para aprobar el trimestre tenían que desarrollar un negocio,
podía ser un e-commerce, bueno, cualquier negocio, de 0 a 1, y le tenía que dar ganancias. Si ese negocio prosperaba, desde la universidad lo bancaban para que lo sigan llevando a cabo. Mirá, increíble. Pero parte de ese trimestre, o sea, para poder aprobar, tenían que en grupo hacer un desarrollo. Uh-huh. Cada trimestre y enfocado en diferentes países del mundo. Tremendo. Sí, y increíble. te podías ir a esa parte, no sé, ponerle que era el trimestre, los 2 meses, los cursabas en tu lugar, y después el último mes te ibas al país a como terminar de aplicar ese modelo de negocio que vos estabas desarrollando. Increíble. ¡Wow! ¿Te ¡Buenísimo! imaginas? Sí, un espectáculo. Un espectáculo. Espectacular. Muy, muy bueno. Creo que lo traje porque también en un momento pensé en lo que es la carrera de datos, ¿no? Hablábamos hoy de las proyecciones, como del rol tuyo. Bueno, está bien que fue en investigación, pero también hablábamos como esto de lo político, o en el caso directamente de lo agro, de poder analizar un montón de datos y decir, bueno, si seguimos trabajando de esta manera, en 2 años podemos estar acá o podemos estar acá. Y me parece que es como, no sé si es como una profesión, no sé si decirlo, como que es una profesión que está en auge, o es algo que es como del top 5 de carreras que hoy más se buscan, ¿no? Sí, una persona que analice datos y que haga proyecciones para decirte, che, ¿vamos por acá o vamos por acá? Sí, ¿Cómo lo ves vos? Que estás ahí como mucho, o sea, estás ahí metida, mucho más metida, no, recontra metida. Creo que sí, o sea, como que es una de las profesiones que más se está buscando claramente. Mi miedo, o sea, para ser de 100% sincera, es que con esto que hablábamos de tantos avances tecnológicos tan rápidos y que específicamente con los Large Language Models como ChatGPT, decir, bueno, por ahí lo que yo voy a estudiar ahora en Londres se queda hasta incluso un poco como outdated, como que se queda atrasado, porque por ahí el día de mañana mismo lo hace ChatGPT. Sí, te entiendo. Entonces, igual, de todas maneras, las bases, o sea, la matemática, la estadística, la computación, entender algoritmos, como esas cosas lo necesitamos, porque para incluso programar un ChatGPT necesitas ese tipo de cosas. Hay que ver de qué manera también uno aprende no solo a codear, sino también a liderar ese coding, digamos. Como que para mí también, o sea, yo una de las aspiraciones que tengo con esta maestría es no solo aprender lo técnico, sino también aprender un poco de negocios en términos de cómo liderar esta industria de datos. Sí. Porque un poco el objetivo creo que de los jóvenes, o hay muchas organizaciones que están pensando en cómo implementar inteligencia artificial para lo positivo, digamos, y creo que ahí tenemos que tomar iniciativa de decir, bueno, nosotros somos los que lideramos esto y a dónde lo queremos llevar. Pero bueno. Sí. Pienso qué loco. Bueno, el sábado me invitaron a Cordero, acá en Luján. Había una charla para estudiantes del último año de la universidad con respecto a la inserción laboral. Y bueno, hablaban también de tecnología. Ese día justo era tecnología e inteligencia artificial y cómo potenciarse. Se llama el programa Potencia tu Talento. Uh-huh. Entonces, bueno, era cómo potenciarte en base a las diferentes herramientas que había. Y nada, me pareció muy loco porque en un momento veíamos en una diapositiva lo que eran las diferentes carreras según creo que era el Foro Económico Mundial que lo presentaba. Y se daba que creo que era el número 1 Big Data. Uh-huh. Pero ponerle que era el número 5, era liderazgo. Mirá. Y recién lo pensaba cuando lo decías vos. Qué increíble, ¿no? Porque son como los opuestos. Tenés algo recontra técnico, súper estructurado, y al mismo tiempo... ¿Y cómo va por ahí, no? Sí, o sea, sí, es la intersección para mí. Claro, porque está bien, bueno, seguramente, no sé, una inteligencia artificial lo va a poder hacer, el análisis de datos y darte una proyección... posiblemente mucho más certera de lo que uno, o no sé si más certera, pero más rápida de lo que uno puede llegar a lograr, ¿no? Pero eso o sea, ¿cómo lo haces si no tenés a alguien que te esté liderando ese proyecto o ese programa? Totalmente, sí. Porque está bien, la compu no te va a poder liderar todo el programa de 0 a 1 directamente. Sí. ¿Cómo liderar el equipo de gente. ¿Cómo hace? ¿Está haciendo llamadas a uno a otro y guarda toda la información? No, es imposible. Sí, no. Es imposible, por eso necesitas la cabeza de una persona que lidere un equipo, que lidere las operaciones, que establezca prioridades, como que bueno, el liderazgo no se anula, digamos, por tener inteligencia artificial, creo yo.
Y también siento que es algo que nos atraviesan distintas aristas, porque ahora lo estamos pensando en términos de negocios y que es lo que yo voy a estudiar, pero como sociedad nos atraviesa la inteligencia artificial y hay mucho que habíamos hablado un poco antes en términos de ética de los datos, cómo regular los datos, y eso ya es más un tema de política pública y de gobierno, pero hay muchos estudios en torno a, cómo hacemos para que esta revolución tecnológica y la inteligencia artificial se pueda avanzar en un sentido que esté respaldado en términos regulatorios, digamos, e institucionales. Entonces, bueno, en ese sentido también necesitas liderazgo, ¿no? Como que tienen que haber personas que sepan de política pública, que sepan de ética, que sepan de derecho y que sepan, regular todos estos asuntos que son nuevos para la sociedad en general. Sí, qué difícil, en esto que hablábamos hoy de la velocidad, ¿no? Qué difícil poder estar planteando todo un desarrollo legal sobre ética e inteligencia artificial en un momento donde la semana pasada Google sacó una nueva actualización de la parte de generación de videos, donde ya está el video de la persona hablando y no te das cuenta. Hay uno que está haciendo un stand-up. Ajá. Y está contando un chiste y atrás hay personas que se ríen y el chabón contando un chiste y es todo mentira. No, claro, temas fake news, que están recontra vinculados muchos estudios de fake news y elecciones. Bueno, hay varios documentales. Ahí ya vuelvo la politóloga. Hay un documental ese muy zarpado con Facebook, ¿no? Que lo mandan a matar ahí. Es que hay estudios que como que cuantifican, hacen experimentos en Twitter sobre todo, te ponen una noticia falsa y otra verdadera y cómo impacta eso en la formación de la opinión pública y los sesgos de las personas a la hora de votar. Claro. O sea, como que estamos tan consumidos con esto de la tecnología que hay veces que ni nos cuestionamos si la noticia es real o no. Y eso genera un impacto neurológico, así que no sé cómo decirlo, pero en términos de tus opiniones. Sí, recontra. Una vuelta charlábamos acá de si la opinión que uno está teniendo es realmente su opinión o ya estamos justo hablábamos de esto mismo, ¿no? Como tu opinión es tu opinión, claro. O ya consumiste tantas cosas que ¿dónde está la base de tu opinión realmente? Sí, 100%. Es muy complicado. Sí me pareció bueno de Twitter que sumaron esto de las personas que pueden como de esa publicación que es fake van poniendo. Tienen un nombre, me sale testeadores, ¿no? Es testeadores o validadores, creo que es. Como una especie de chequeado, pero en tiempo real. Claro, como una especie de chequeado, pero que lo hacen las otras personas. Claro. Y después hay una muy buena que yo lo vi de Santi Siri, que es como si fuese un Twitter, pero hay un tipo de tecnología que, si no me equivoco, es con blockchain, que se llama prueba de cero conocimiento. Vos validás tu identidad y después no necesitas estar poniendo tu información, no sé, ponele, vas a sacar un crédito a un banco y el banco ve que vos tenés la plata para poder acceder al crédito, pero no sabe cuánta plata es. O vas a comprar a un supermercado y no puedes comprar alcohol porque sos menor de 18, no. Vas a comprar y sos mayor de 18, la persona puede ver que sos mayor, pero no puede ver qué edad tenés. Ok. O sea, te protegen en algún punto, no dan toda tu información. Claro, entonces es un Twitter, a través de prueba de cero conocimiento, vos podés loguearte, vos sos un humano, entonces no hay ningún tipo de bot ni nada, y todas las personas que están ahí, es como, son todos verificados, como el verificado, pero a través de una prueba como mucho más, no sé, segura en un punto. Claro. Me parece que está bueno eso. Increíble, sí. 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 Bueno, se pasó volando. Se pasó rápido. Sí. No, rápido. Todavía no. Okay. Estamos ahí a unos minutos, pero yo no me quería ir sin mostrarte algo que hice. La cuestión es esta. Como lo hice con varios, pero con Dari Berro, que vino por logística de Pedido Ya, el día anterior me comuniqué y le dije, ¿hay alguna herramienta que vos necesitas para el día a día? Puede ser personal o profesional que necesites y que yo pueda ver si puedo, porque tampoco me hago el capo, puedo ver si puedo construir y te la llevo mañana. Bueno, hicimos lo mismo con Lu.
Y ayer le pregunté si... perdón, no, ¿hoy o ayer fue? Hoy. Hoy. En un rango de 15 minutos, creo. En muy poco tiempo, eso es verdad. Bueno, ¿cuál era la herramienta? Y vos en ese momento, ¿qué me dijiste? ¿Cuál era la herramienta que te podría llegar a servir hoy? Un software de registro de datos. Claro, sí. de registro de datos. Sí. Para todo esto que hablamos hoy de los galpones. Bueno, te voy a compartir pantalla porque te voy a mostrar lo que hice, que estoy muy contento. Vamos a ver si hay una parte... A ver si lo puedo acomodar yo de acá. Vamos a mostrar primero acá de este lado. Primero voy a cerrar esto acá. Esto acá. Ahí va. Bien. Bueno. Lu. Esto fue lo que creé. A través de un prompt. Esto también quiero que lo sepas porque... Si me vas a cobrar, avísame desde ahora. No, esta es sin cargo. Bueno, lo hice a través de un prompt. Esto es como si fuese un chat, pero directamente para ir creando la aplicación. Entonces, tenemos este modelo de MVP y decime si está dentro de tus... Para que lo estoy achicando ahí para entrarlo. Ahí está, perfecto. Fíjate que es responsivo, o sea que ahí entró perfecto. Bueno, tenemos para ir registrando las diferentes etapas dentro de lo que es... yo lo voy contando y decís vos si me estoy equivocando o no. Dentro de lo que es todo el proceso de... una crianza. De una crianza de pollos. Sí. Está bien. Entonces, tenemos una primera parte donde tenemos la incubación, donde podemos ir cargando los datos. Okay. ¿Qué pasa? Tenemos esto que es como más general y una parte de reporte diario que me pareció bien agregarlo. Porque esto se hace diariamente, ¿o no? El registro de la mortandad del pollo, sí. Sí. La incubación es otra etapa anterior, pero bueno. Okay, perfecto, bueno. Entonces voy a ir mostrando. Voy a intentar de hacerlo rápido, la carga, pero vamos a ir eligiendo diferentes fechas. Ponele que hoy es la incubación. Una cantidad de huevos, ponele que llegaron 10.000. Ah, ok, huevos, por eso son... Sí, bien. Huevos 10.000. Bien, la temperatura promedio, ¿cuánto tendría que ser? 27, ponele, no. Igual estamos hablando de huevos, yo hablo de pollos de carne. Ok, entonces vamos a multiplicar, es como la incubadora, ¿no? Ok. 60, bueno, esto lo vamos a dejar sin ningún tipo de nota. Guardamos los datos y acá dice que se guardó con éxito, no se llega a ver porque, bueno, no me da acá la pantalla. Vamos con crianza. Etapa de crianza, registre los datos del proceso de crianza de los polluelos. Me gustó que haya puesto polluelos. Fecha de inicio de la crianza, o sea que ya pasó la incubación son 21 días. ¿O no? La incubación no lo sé. Bueno, no importa, vamos a ponerle entonces una semana. En total esto es solamente algo... la crianza son más o menos 45, ponele. Ok, cantidad de polluelos, y bueno, si fueron 10.000 antes, ponele que 9.500... No sé, si quedó alguno ahí en el camino. Polluelos, después van a hacer bullying con eso. Iniciador comercial, consumo diario, vamos a ponerle 200 kilos, temperatura, acá la mortalidad vamos a poner, bueno, 15 ponele. Notas, acá ponemos nada, guardamos los datos. Todo esto, bueno, se puede hacer diario también. Vamos al transporte. Todo esto es como la etapa, como las diferentes etapas. Transporte, ¿cuándo se hace el transporte? Ponerle que el 25, cantidad de aves que ya son... Vamos a poner 9.500, peso promedio de cada una, 2 kilos, ponele. Dale. Bueno, tiempo de transporte, ponele que van de acá a 2 horas, donde sea. Temperatura, ponele que acá es 15. Y el camión, un camión jaula me tiró hoy, bueno, se lo voy a dejar. Guardar datos, faena. Vamos a poner que es el 2, del 7, cantidad, no quedó ninguno en el camino. Peso promedio, peso promedio. Buen transportista tenés. Seguimos en 2. Método, bueno, esto me dio mucha lástima, te lo quiero decir, esto me dio mucha lástima. Método de faena, aturdimiento. Control de calidad, acá ponemos nada, o sea, aprobado. Guardamos. Distribución, fíjate que es muy completo lo que estoy haciendo. Vamos a poner la distribución, cantidad distribuida, 9.500, temperatura, esto, bla. A ver. Todo para llegar al último punto que es donde entra la inteligencia artificial. Vamos a hacerla acá, Chango más. Le damos un punto ahí, lo agregamos. Guardo dato, financiación, tipo, ingreso, categoría, acá le pongo alimento, como venga, ¿no? Acá le pongo un punto, acá le voy a poner 9.000, fecha, ahí está, 10 del 10. El 2025, agrega entrada, fíjate que se ve, y ya me queda poco tiempo, ya me mira Rana del otro lado, egresos,
Bueno, acá vamos a poner ventas. Acá le voy a poner un punto. Acá le voy a poner 15.000. Y acá le voy a poner 11 del 11 del 2025. Ay. No lo puedo ver. 20, 25. Agregar entrada. Bueno, ahí tiro el balance. Guardar datos. Quiero ver. Bueno, vamos al resumen. A ver. Resumen de trazabilidad. Crianza 11 del 6. Eficiencia global 95% de huevos a producto final. Duración total 35 días. Mortalidad 0.2 durante la crianza. El balance dio negativo. Acá estás perdiendo plata. Okay. Bueno, tira un resumen de cada uno. En este caso no pusimos observaciones ni nada, pero bueno, tira ahí un resumen de cada uno. Y al final, todo esto, que vamos a ver si funciona, y si no, no hay problema, pero queda la idea de cómo sería. Si yo pongo generar, acá, a ver, déjame probar una cosa. Si yo pongo acá generar, ya termino. A ver, generar análisis, analizando los datos. Y vamos a ver. Coder, No, estoy a full. Me quedan 5 minutos, igual me quedarían 3. Menos 5, me dice Rana del otro lado. Bueno. Está analizando los datos y la idea es la culpa de la inteligencia artificial que se está demorando. La idea es esta, es que a partir de todos estos datos que fue guardando la aplicación, se puede hacer un análisis que vamos a ver qué nos tiró. El lote de crianza, tanto, creado el 11 de junio. A ver. ¿Se llega a ver ahí? Sí. ¿O descargar? A ver. Si puedes descargar. Ahí está. El lote de crianza, creado el 11 de junio de 2025, se compone de 9.500 pollos que se han criado y faenados exitosamente. Los indicadores clave de rendimiento muestran una alta tasa de supervivencia y un peso promedio constante de 2 kilos. Sin embargo, el análisis financiero revela una pérdida de 6.000 pesos, bueno, lástima, lo que indica que el coste de la producción supera los ingresos. Análisis de etapa, bueno, te va dando un análisis de cada etapa directamente. Problemas identificados. El principal punto crítico es el balance financiero negativo. Hay que analizar detalladamente los costos y buscar formas de reducirlos o aumentar los ingresos. Otra área de riesgo es el alto consumo de alimento durante la crianza, lo que podría aumentar los costos. Recomendaciones, te dice en cada punto cuál puede ser la recomendación y proyecciones y metas te dice cómo se puede mejorar. Hermoso, muy bien. 15 minutos tardaste en hacer esto. Yo me estoy volviendo loca para hacer un MVP. Sí, te gustó. Muy bien, muy bueno, sí. ¿Aprobado? Aprobadísimo. Qué bueno, me alegro. Era nada, la idea es poder terminar con esto, ¿no? Que todos los entrevistados se lleven algo de como de la temática también que vinieron a hablar. Después quiero el link de eso. Sí, te voy a dar. Bien, bueno, Lu, hasta acá llegamos, te agradezco que hayas venido. ¿Cómo la pasaste? Un gusto, un placer venirme, la pasé muy bien. Bueno, cuando vuelvas de tu viaje vas a venir de nuevo a contar cómo fue toda esa experiencia. Dale, encantada. ¿Sí? Bueno, esto fue un programa más de Sin Código, así que nos vemos la semana que viene, síganos en las redes y voy a subir el video a YouTube después. Chau, gracias. Adiós. Hasta acá llegamos hoy en Sin Código, con Ignacio Cuantini. El miércoles que viene volvemos con más tecnología al alcance de todos.